Le damos la bienvenida al estudio virtual de Sin Máscaras al procurador Ricardo Sheffield, titular de la Profeco, que nos acompaña aquí hoy en este lunes 30 de mayo del año 2022. Procurador Sheffield, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bienvenido, querido procurador Ricardo Sheffield. Siempre es un gusto, híjoles, mirarlo ahí en la mañanera y ahora en este espacio de Sin Máscaras. Agradecido de que nos brinde unos minutos para este programa de, ya también del equipo de Reporteros MX. Correcto, bienvenido, procurador, siéntase en casa y preguntarle rápidamente qué tal van las operaciones en la Profeco. Por hasta donde nos quedamos, la gente cada vez está denunciando más y más en las apps que están a la disposición de la ciudadanía, pues para facilitar y tener el control de los precios o de los que se quieren pasar de rosca, procurador. Por fortuna, efectivamente, más consumidoras y consumidores se están acostumbrando a utilizar los medios virtuales. Esto nos permite resolver más problemas y de manera más rápida, más eficiente, más efectiva. Entonces, qué bueno que se vaya difundiendo el poderlo hacer vía telefónica o de manera virtual a través de una app. Y efectivamente con esto no solo crece el número de atención, sino nos empoderamos todos para evitar que cualquier proveedor se pueda pasar de rosca con nosotros. Así es. Adelante, Hans. Procurador, bueno, ahorita rapidísimo yo leo aquí un chat porque tenemos una interacción muy interesante con nuestra querida audiencia siempre. Dice Obelich que revisen las gasolineras de Tijuana, porfas. Bueno, yo sé que se hace en todo el país y se hace este reporte precisamente los lunes. El día de hoy se hizo, pero bueno, yo paso el dato ahí como una tarjeta de toda esta atención que a veces pide la gente o que muchas veces está muy al pendiente. Procurador, usted es uno de los funcionarios públicos de este gobierno federal que más interactúa en la parte de las redes sociales, de los propios medios de comunicación. La propia Mañanera ha impulsado fuertemente la tarea que realiza. ¿Cuál ha sido el momento más complicado como procurador respecto a sus trabajos, respecto a sus tareas de la verificación de precios en las gasolineras, ahora que tiene que ver con el tema de la inflación y que hay muchos que precisamente se pasan de rosca, como dice usted? ¿Cuál ha sido el momento más complicado? ¿Es este momento en donde hay el tema de la inflación? No, fíjate que yo encontré muy complicado el inicio de la pandemia, cuando empezamos a conocer a fondo la producción de alcohol para el gel de manos, o cuando empezamos a estudiar a fondo cómo funciona el mercado del frijol o del maíz blanco en nuestro país, para la incidencia de estos productos y cómo evitar que hubiera especulación o acaparamiento. Ese fue un momento muy complicado. También fue muy complicado la entrada en operación de los precios máximos del gas LP, particularmente en el Valle de México, cuando teníamos grandes zonas del Valle de México bloqueado por distribuidores ilegales de gas LP o comisionistas o como se quisieran llamar. Yo creo que estos dos fueron momentos mucho más álgidos que el que estamos viviendo ahorita. Y también a la compañera o compañero que nos dijo de las gasolineras de Tijuana, lo invito a descargar la app de litro por litro. Todas las gasolineras que nos reportan las quejas o denuncias a través de la app, vamos a verificarlas, porque no lo hacemos Sí, ahí me fui en el ciberespacio un rato. Hay que presentar la queja en la app de litro por litro. Ustedes recordarán que hace unos meses se aprobó la ley de confianza ciudadana. Entonces la Profeco solo realiza verificaciones en base a quejas y denuncias. Entonces ayúdenos, presenten esas quejas y denuncias y con gusto vamos a Tijuana, como vamos a todos lados, a hacer estas verificaciones.
También en temas de aerolíneas, aeropuertos, gas natural, ¿también se pueden hacer las denuncias correspondientes ahí o cuál sería la metodología, procurador? No, la app es para gasolineras, pero las otras las pueden hacer al teléfono del consumidor, al 55 688722 o en la página de Profeco. Correcto. Ahí está la página para los amigos que estaban preguntando en este momento para la información directa. Procurador Ricardo Sheffield, el día de ayer estuvimos en Guanajuato, la verdad que un bello estado, un momento de retina inmediato. Pasamos por León, Celaya, Salamanca, pero estaba el tema de la terrible inseguridad que azota el estado, que es una realidad. Las últimas 2 semanas tristemente se han registrado por lo menos 12 enfrentamientos extremadamente violentos, y usted tuiteaba este fin de semana justamente sobre el tema del fiscal Samarripa, que prácticamente está ya más de una década en el puesto enquistado ahí, pues prácticamente mal administrando la justicia en el estado de Guanajuato. Preguntarle acerca de alguna alternativa, cómo combatir a un personaje de este estilo, la estructura panista que se encuentra en Guanajuato, que simplemente no permite ni siquiera en lo más mínimo un sentido de colaboración con el gobierno federal, procurador. Mira, cualquier persona que dure tantos años en un cargo y no hay antecedentes en este país, sino que te vayas hasta el porfiriato, tiene 13 años en el cargo y le faltan 5, es una desvergüenza, más con los pobres resultados que se están teniendo lamentablemente en nuestro estado, en Guanajuato. Entonces, yo creo que es urgente que este señor, que es la bisagra entre el PAN y la delincuencia organizada, ya deje el cargo. No hay ningún solo dato que justifique su permanencia. Y al contrario, sobran malos resultados para ya cambiarlo. Adelante, Hans. Sí, es un tema lo de esta situación de la inseguridad allá en este estado de donde es usted, por eso lo preguntamos, por eso lo estamos comentando, procurador. Volviendo un poco al tema de la Profeco y de estas tareas, nos han preguntado mucho que en el abuso de los precios, por ejemplo, de la canasta básica que se le llama, o de los productos que ahorita se han enlistado en el tema de que se tenga como acuerdo de no rebasar ciertos límites, pero sin embargo que en algunas tiendas o en algunos productores sí lo hacen. ¿Cuál es la mecánica que han llevado a cabo y si ha funcionado al respecto cuando llegan y se quejan? ¿Ha habido muchas quejas? ¿No ha habido muchas quejas? ¿Cómo se ha solucionado eso? Es que no es un tema de quejas, Hans, es un tema de orientar a los consumidores, de empoderar a las consumidoras y a los consumidores para que compren en los lugares que dan más barato y que sepan cada semana quiénes dan más barato. Por eso hacemos un comparativo entre las grandes cadenas de distribución de los mismos 24 productos en las cantidades suficientes para que pueda vivir bien una familia de 4 integrantes, que de acuerdo al censo del 2020, esa es la familia modelo o prototipo en México, una familia de 4 en donde los 4 comen como adultos. Eso quiere decir que no hay niños pequeños, son ya pubertos o jóvenes en la mayoría de las familias mexicanas. Ese es el promedio de la familia mexicana de acuerdo al censo 2020 y de acuerdo a 30 años de estudios sobre las costumbres alimenticias de la familia mexicana, se determinaron estos 24 productos y te decimos cada semana quién lo da más barato, quién lo da más caro. Y tan está dando resultado que la semana pasada el precio más alto de la canasta, la misma canasta, los mismos 24 productos en las mismas cantidades, estaba cerca de 1,350 pesos, el más alto, y el más bajo andaba
en los 1,050 pesos. Esta semana el más alto apenas llega a los 1,200 y el más bajo anda otra vez en los 1,050. Eso quiere decir que en promedio en el país la combinación ya de los productos por los distintos canales de distribución ha presentado ya un punto de estabilidad y quizá el inicio de una ligera baja, que eso es mucho decir en un mercado internacional que sigue presionadísimo, que sigue siendo un mercado con mucha inflación en energéticos y en todos los alimentos, particularmente granos y carne. Entonces, si todo está subiendo en el mundo semana con semana y en México logramos estabilizar los precios de lo que más consume y necesita la familia mexicana, pues entonces viene un resultado favorable de esta iniciativa del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, que es una alianza entre productores, grandes distribuidores y los propios consumidores. Claro, procurador Sheffield, cuando detectan un patrón, un comportamiento de algunas cadenas, centros comerciales, tiendas de servicio, etcétera, donde hay un abuso ya sistemático, por supuesto que la Profeco se acerca y le dice, ya bájale, ya pórtate bien, vamos a aplicarnos todos, ¿no? No te pases de rosca, ¿no? Al final de cuentas. Y preguntarle que cuando hacen este tipo de detección, si normalmente suelen ser los empresarios o las cadenas colaborativos, es decir, se ponen en coordinación para colaborar, o de plano es normal encontrar un tipo de comportamiento adverso, rebelde, de que no, yo voy a mantener mis precios así porque libre mercado, no valiendo las recomendaciones de las instituciones, y al final de cuentas pues siendo expuestos en la conferencia matutina. ¿Se ha encontrado con este tipo de comportamientos de forma habitual o es esporádico? No, generalmente hay una buena respuesta, pero hay que subrayar que en México no hay control de precios. México es un libre mercado, lo ha sido pues prácticamente por siempre, y además de eso, de que sigue siendo un libre mercado, esa es la intención, de que el mercado funcione bien, y para que funcione bien ocupamos de consumidores empoderados, porque nosotros podemos ser mucho más fuertes los consumidores que la misma oferta. O sea, la demanda se puede moldear cuando los consumidores estamos empoderados. Correcto. Sí, es todo un mecanismo de economía, incluso la propia autosuficiencia alimentaria, etcétera, que ya tiene que ver, por supuesto, con todas estas políticas que se han implementado en el gobierno federal. Mi querido Manu. Pues, procurador Ricardo Sheffield, le agradecemos bastante su tiempo, la conectividad y que se encuentra aquí con nosotros en los Reporteros MX y en Sin Máscaras. Muchos amigos en estos momentos, usuarios, más de 5,000 personas le envían abrazos, Emilia Tapia, Eliud Juan Herrera, Miguel Ángel Jiménez García, le envían un abrazo y que no se pierdan la sección de los lunes en la conferencia matutina del presidente López Obrador, procurador. Gracias, gracias. Un abrazo de regreso y gracias a ustedes por esta oportunidad de diálogo. Una disculpa por la breve desconexión y estamos a sus órdenes. Gracias por ayudarnos a empoderar a las consumidoras y a los consumidores de México. Fuerte abrazo. Nada más rapidísimo, procurador, que también, y yo ahí sí lo voy a incluir, la revista del consumidor, que sigue siendo un instrumento muy interesante, yo sí la consulto, y bueno, pues se publica mensualmente, ¿verdad? Se publica mensualmente, es gratuita y solamente se publica de manera electrónica y es la base también para nuestros videos en YouTube y para nuestros programas de radio y televisión. Sí, muchas gracias. Y nada más me despido con ese mensaje que manda Daniel. Ya sé que es otra cosa, pero bueno, pues ahí está el mensaje, porque la interacción con nuestra audiencia pues es esa. Así de que bueno, pues abrazo, querido. Y si alguien se pasa de rosca, repórtenlo luego. Gracias, procurador.
Gracias, procurador pronto. Ricardo Schiffel. Gracias. Échale, Adri.